ya estamos aquí otra vez con los vídeos. Bueno, ya veis que he cambiado un poquito el formato, porque ahora ya no son pirates, son Super Yuna. Mirad, os voy a explicar lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a hacer las 4 asignaturas como teníamos en el horario. Teníamos Valencià, que vamos a escribir en la libreta, ¿vale? Y haremos un dibujo. Después, en English, vamos a ver un vídeo sobre los colores, que es lo que estáis repasando con Karina, y haremos una actividad en la libreta, ¿vale? Con un dibujo. Luego de mates vamos a hacer una carrera de sumas, como las que hemos hecho en clase. Vamos a repasar un poquito de los números con los palillos y haremos una de las fichas que os llevasteis en la carpeta azul, ¿vale? La ficha que dice els números fins al 59 y les restes por detrás, ¿vale? Luego os la enseño. Y después, que nos tocaba música, vamos a cantar y a bailar la canción de los planetas que os gusta tanto, ¿vale? Pues venga, chicos, empezamos. Hoy es dimecres 30 de septiembre del 2020. Esto lo tenéis que escribir en vuestra libreta, ¿vale? Coger la libreta blanca, que también os la llevasteis, y vamos a poner la data. Dimecres, que en el calendario nuestro lo tenemos de color verde, 30 de septiembre de 2020. En el calendario, si queréis, podéis dibujar el tiempo que hace hoy. Hoy es el último día de septiembre, ¿vale? Ya mañana tendréis que utilizar un calendario nuevo, que como no tenéis, ya lo haremos en clase, ¿vale? Hacer el sol, porque seguro que hace sol, y ya está, lo dejáis preparado. Venga, pues vamos. Ahora sí, ya nos preparamos para escribir en la libreta. Vamos a escribir en valencià, ¿vale? Los que no saben valencià, ¿vale? Lo hacéis en castellano, no pasa nada. Yo voy a intentar hacer con vosotros, pero si alguna frase no sabéis, pues lo ponéis en castellano. Vamos a escribir sobre el día de ayer, ¿vale? Que fue un día diferente, un día diferente. Por eso le he puesto ese título, un día diferente, ¿vale? Acordaros que los títulos los ponemos en mayúscula y los subrayamos. En la libreta, mirad, habréis puesto la fecha, ¿vale? Acordaros que no nos tenemos que pegar arriba, no tenemos que escribir ahí pegados. No, nos tenemos que dejar un dedito o así, ¿vale? Y la libreta, aunque no tenga estas líneas, vosotros os las tenéis que imaginar, ¿vale? Esto se llaman los márgenes. Hay que dejar este margen para no escribir así. No escribo aquí pegado, no, ¿vale? Hay que dejarse 2 deditos aquí y 2 deditos aquí para no irnos ni para acá ni para allá, ¿vale? Importante. Si alguien no sabe hacerlo de manera imaginaria, con una regla y el lápiz lo puede hacer flojito, ¿vale? Tenemos el título, un día diferente. Pues yo había pensado contar un poco lo que hice ayer, ¿vale? Ayer, pues como todos vosotros, aparte, a pesar de ser un día de fiesta, ¿sí? No hicimos mucha fiesta porque teníamos que estar en casa confinados, ¿vale? Así que ayer va a ser un dia molt estrany. Ayer quiere decir ayer. Va a ser, ayer fue, va a ser, es fue. Un dia molt estrany, d'estrany. ¿Vale? Ahir va ser un dia molt estrany. Per què? Perquè a pesar de ser festa, aunque era fiesta, porque a pesar de ser fiesta, jo no ho vaig celebrar. I vaig estar tot el dia a casa, avorrida. Yo he puesto esto, ¿vale? Que estuve aburrida, pero vosotros si estuvisteis jugando con vuestros hermanos, con vuestras hermanas, si estuvisteis jugando con vuestros padres, si estuvisteis mirando la tele, jugando algún juego, lo podéis poner. Yo he puesto, ahir va a ser un dia molt estrany,
perquè a pesar de ser festa, jo no ho vaig celebrar i vaig estar tot el dia a casa avorrida. I a més, voy a poner, a més, em va tocar anar al centre de salut a fer-me la prova del coronavirus i em van ficar un bastonet per la boca i un altre pel nas. I va ser molt desagradable. A mí no me gustó nada, me hizo daño. Me hizo daño en la garganta, que me daba así como angustia, y también me hizo daño cuando el de la nariz, que me llegaba el palito casi hasta el ojo, que me hizo llorar. Ay, qué mal lo pasé. A Ravi también lo vi allí, coincidimos los dos. Nos hizo un poquito de daño, la verdad. Pero bueno, ya está, ya lo tenemos hecho y en poquitos días ya sabremos si tenemos el virus para tener que cuidarnos más o no, ¿vale? Cuando tengáis escrito vuestro texto, yo he escrito este, si vosotros queréis escribir algo un poquito más corto o tal, no pasa nada, ¿vale? Pero es explicar lo que hicisteis ayer. Cuando acabéis de escribirlo, aquí debajo haréis un dibujo, ¿vale? Estaría bien que explicarais vuestra experiencia con la prueba del coronavirus, porque como es una cosa que seguramente habremos hecho todos, pues lo podemos compartir, ¿vale? Cuando acabéis el escrito, yo os di, en la funda de plástico tenéis esta tarjeta, ¿vale? Para revisar. Tenemos que mirar si hemos hecho bien estas cosas, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿He respetado los márgenes? Miro en mi libreta, ¿me he dejado los márgenes en blanco? Yo sí los he respetado. Si lo tuviera así, fijaros, si lo tuviera así, que me llega hasta el final, entonces no los habría respetado. Esto no lo estaría bien. Si lo tengo así, que no me paso de la línea, sí que lo tendría bien. Entonces, con un retulador, ponéis aquí, ¿he respetado los marges? Sí. Lo ponéis con un reto porque luego con un pañuelo se puede quitar. Ahora dice, ¿he separado bien las palabras? A ver, me voy aquí, ¿he separado las palabras? Fijaros, sí, he separado cada palabra, me he dejado un espacio con la otra, ¿vale? Entonces sí que las he separado bien. Miro, espera, que voy a poner esto en valencià para que no me diga tanta falta. Así. ¿Qué tenía ahora? He puesto el punto al final de la frase, voy a ver. Sí, ¿veis que lo he puesto? Yo he puesto un punto aquí y también he puesto otro punto aquí cuando había acabado de hablar esto. Si no lo hubiera puesto, imaginaros que yo dejo el texto así, porque muchos se os olvida poner el punto. Si lo habéis dejado así, yo diría, ¿he puesto el punto? No, se me ha olvidado, Entonces aquí pondría no. No he puesto el punto al final de la frase. ¿He fet bona lletra? Vamos a ver. Pues yo he hecho una letra estupenda porque la he hecho con el ordenador. Entonces la he hecho perfecta. Vosotros tenéis que mirar si habéis hecho la mejor letra que podéis. Así que sí. Y ahora, en la letra minúscula, ponemos mayúscula cuando empieza la frase y en los nombres propios. Cuando empieza la frase, fijaros, he escrito mayúscula con la A, veis que sí. Después del puntito también he puesto la A en mayúscula. Entonces, esto como es un nombre propio, es el nombre del centro de salud, también va en mayúscula, entonces sí que lo he escrito, ¿vale? Os lo corregís y ya estaríais, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un descansito, ¿vale? Importante, cuando acabéis de hacer este trabajo, cuando acabemos de valencià, descansáis, almorzáis o hacéis unos estiramientos como los que hacíamos en clase, ¿vale? Que eso os vendrá bien. Y luego nos vemos con English. ¿Ya habéis descansado? Pues venga, que vamos a ver el vídeo de inglés de los colores que es muy chulo. Atentos. English Sing Sing. Color. Red. The color is red.
blue. The color is blue. Red and blue. Purple. Red and blue make purple. Yellow. The color is yellow. Blue and yellow. Green. Blue and yellow make green. Yellow and red. Orange. Yellow and red make orange. Red, blue, and yellow. Black. Red, blue, and yellow make black. Red. Purple. Blue. Green. Yellow. Orange. Black. Red. The color is red. White. The color is white. Red and white. Pink. Red and white make pink. Black. The color is black. White and black. Gray. White and black make gray. Orange. The color is orange. Black and orange. Brown. Black and orange make brown. Red. Pink. White. Gray. Black. Brown. Orange. We are living in a colorful world. Rainbow. Red. Orange. Yellow. Green. Blue. Indigo. Violet. Red. Orange. Yellow. Green. Blue. Indigo. Violet. These are rainbow colors. Review. Color mixing. Red. Atentos a esto porque estas son las sumas que vais a tener que hacer luego en la actividad, ¿vale? Blue y yellow hacen el color green. Yellow and red, Red. el Orange. naranja, orange. Red. Yellow and blue Blue. hacen el Black. negro, black. Red. White. White, el Pink. pink. White. Black. Gray. Black. Orange. Brown. Rainbow colors. Red. Ahora los colores del arco iris, el red, Orange. orange, yellow. Yellow. Repetirlos vosotros también. Green. Green. Blue. Indigo. Indigo. Violet. Violet. Rainbow. Rainbow. Genial, chicos. Pues ya tenemos el vídeo de inglés, ¿vale? Como si hubiera sido Karina la que nos explica todo. Y ahora en la libreta vais a poner el título English Colors, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es la suma de los colores, para que os acordéis. El red, ¿vale? Pues podéis pintar o subrayar de color red, ¿vale? Pues mira, voy a buscar dónde más lo pone. Ahí, y aquí sale el red, y aquí también red, y aquí también sale el red, ¿vale? Ahora sale el blue, 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 blue y
y ya está, solo 3 blues. Y red y blue, ¿qué color hacen si juntamos el rojo y el azul? El purple, lila, voy a poner un lila más lila. A ver, así, ¿no? Un lila, purple. Si mezclamos estos dos, si tenéis pintura en casa lo podéis probar, ¿vale? Ahora tenemos el yellow, mi color preferido, yellow, yellow y yellow. Tengo 3 yellow, ¿vale? Si mezclo el azul con el amarillo, tendremos el color green, verde. Sí, si mezclamos el amarillo con el rojo, tendremos el color orange, naranja, ¿vale? Esto con pintura se aprende súper bien, se lo tenemos que decir a Patricia de probarlo. Y ahora si mezclamos los 3 colores primarios, el red, el blue y el yellow, nos sale black, el negro, ¿vale? Aquí también sale otra vez el black y aquí otra vez el black. ¿Qué pasa si mezclo el red con un poquito de blanco? Si le pongo un poquito de blanco al rojo, me sale el color pink, rosa. Y si al blanco le pongo un poquito de negro, que es como hicimos la luna, ¿os acordáis? Mezclamos blanco y negro, nos salió el color gray, gris. Y ahora si al negro le ponemos un poquito de orange, de naranja, nos saldrá el color brown, marrón, que no lo tenemos aquí, lo vamos a buscar, el brown. Vale, pues esto es lo que vosotros tenéis que hacer en la libreta, ¿vale? Si alguno de vosotros, de los que les cuesta mucho escribir o hacer la letra, pues solo con que me ponga los colores y los diga en voz alta, ¿vale? Ya me vale, ¿ok? Venga, pues ahora otro descansito que os lo habéis ganado y prepararos para las carreras de sumas, que vamos. ¿Habéis descansado, chicos? Pues venga, que vamos a hacer la carrerita de sumas. En vuestra carpeta azul tendréis las fotocopias, ¿vale? Una que se llama la familia de números, ¿de acuerdo? Y tenemos la fichita que sale la familia del 10 y la familia del 20. Ya veis que van a ser sumas muy fáciles. La familia del 20 del 10 siempre es el 10 más una unidad, 10 más 0, 10 más 1, 10 más 2, 10 más 3, 10 más 4, ¿vale? Y la familia del 20 es el 20 más la unidad, 20 más 0, 20 más 1, 20 más 2, 20 más 3, ¿de acuerdo? Pues voy a poner la bomba y listos para empezar. Ya sabéis cómo funciona, dejad el lápiz en la mesa, poneros las manos detrás y cuando yo diga ya, cogéis el lápiz y concentradísimos, ¿vale? No os despistéis en nada. Y cuando suene la bomba, cuando explote, lápiz en la mesa. Y a ver cuántas habéis hecho. ¿Listos? ¡Ya! Vais por la mitad del tiempo. Concentración.
¡Tiempo! Explotó. Explotó. Se ha acabado el tiempo. Ahora vamos a corregir a ver cuántas habéis hecho bien, ¿vale? Como hacemos en clase. 10 más 0, 10. 10 más 1, 11. 10 más 2, 12. 10 más 3, 13. 10 más 4, 14. Fijaros que es muy fácil, que solo tengo que cambiar el 0, se quita el 0 y se pone este número, se quita el 0 y se pone este número, se quita el 0 y se pone este número, el 1 y con el 3. Hay que quitar el 0 porque si dejo el 0, que a veces os equivocáis, ponéis esto, 10 más 5, hacéis esto no está bien, esto es el 105. No puede ser, ¿vale? 10 más 6 son 16, tengo que quitar ese 0. 10 más 6, 16. 10 más 7, 17. 10 más 8, 18. Y 10 más 9, 19. Si hiciera 10 más 10, ¿qué me daría? 20, la familia del 20. 20 más 0, 20. 20 más 1, 21. 20 más 2, 22. 20 más 3, 23. A ver si quiere escribir. Ya. 20 más 4, 24. No quiere. Está cansado. 20 más 5, 25. 20 más 6, 26. Quito el 0 y pongo el número. 20 más 7, quito el 0, ¿vale? Porque si no lo quito y me pasa esto, 27, este no es el 27, es el 207 porque tiene 3 números. No puede ser. Hay que quitar el 0. 20 más 8, 28. Y 20 más 9, 29. Si me he equivocado en alguna suma, ¿vale? Como he hecho yo aquí, la rodeo de color rojo. Esta me he equivocado y en esta me he equivocado. Y todas las que tengo bien, ¿vale? Me puedo poner aquí en verde, que están bien. ¿De acuerdo, chicos? Pues venga, vamos a practicar un poco con la casita del 10. Acordaros que hemos estado en clase haciéndolo mucho, ¿vale? Lo de las familias. Las familias son estas, las que van hacia el lado. Las familias del 10, mirad aquí tengo el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. La familia del 10 es toda esta fila, ¿vale? En la familia del 10 todos tienen una decena, la de color rojo, una decena roja, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Esa es la familia del 10, que la habéis hecho antes en la ficha. Estos son la familia del 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Vale? La tenemos aquí, la familia del 10. Si decimos la familia del 50, es esta. La familia del 50 es 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Las familias tienen la misma decena, el mismo color rojo, ¿vale? Aquí tenemos una decena, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Aquí tenemos dos decenas, la familia del 20, 20, 21, 22, 23, ¿vale? Otra cosa son las pandillas. Las pandillas son amigos, no son familia, son amigos y son todos los que acaban con la misma unidad. Estos, por ejemplo, el 3 son amigos, el 3, el 13, el 23, 33. Esto es una pandilla, ¿vale? Todos tienen las mismas unidades. Tienen 3, 3, 3, 3, 3, 3, todos acaban en 3, ¿vale? En el color azul, pero tienen decenas diferentes. Este solo tiene una decena, este tiene 2, este es más pequeñito y este es más grande, ¿vale? Y las pandillas van de 10 en 10, porque si yo me pongo aquí, a esta, ay, que he cogido la casita en lugar de esto. Si yo me pongo aquí, veis que va de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si voy para abajo, voy de 10 en 10. Y si lo pongo aquí, también voy de 10 en 10, pero acabo en 1. 1,
11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 y 91. Estos son las pandillas. Hay que jugar mucho a esto en casa. Que papá o mamá os pregunten, la pandilla del 5 y vosotros la decís. La pandilla del 9 y la decís. La pandilla del 2 y la decís toda enterita. La familia del 4 y la decís. La familia del 8 y se dice. Hay que jugar mucho a esto, ¿vale? Venga, vamos a hacer la ficha que tenéis de els números fins al 59, ¿vale? Yo no la he puesto aquí en el ordenador, pero la tenéis vosotros. Y el primer ejercicio, que salen así como unas conchas, ¿vale? Que digo, completa les series. Quiere que completemos. Y va al 21, empiezan el número 21, aquí. Coged vuestra tabla de números, cogedla, que la tenéis que tener por ahí por casa, y hay que ir sumando 3 más 3. Todo el rato me dice más 3, más 3. Pues yo me pongo en el 21 y ahora cuento 3. Estoy en el 21, venga. 1, 2 y 3. ¿A cuál he llegado? Al 24. He llegado al 24. Si yo al 21 le sumo 3, 1, 2 y 3, llego al 24. Ahora del 24 voy a contar 3 más. Estoy aquí, venga, voy a coger un cuadradito. Estoy en el 24 y hago 1, 2 y 3. Hasta el 27 he llegado. Venga, vamos a contar 3 más. Del 27, fijaros. 1, 2, ¿y qué pasa cuando llego aquí? No puedo contar aquí. Tengo que pasarme a la fila de abajo, pero no aquí, ¿vale? Hago 28, 29, 30. Ya he contado 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Sigo contando 3. Vamos. 1, 2 y 3. 30 más 3 son 33. Seguimos. Del 33 cuento 1, 2 y 3. 36, he llegado al 36. Venga, estoy en el 36 y cuento 1, 2 y 3. Llego al 39. ¿Vale? He hecho con vosotros 7. Os quedan 3 o 4 más. Ir contando 1, 2, 3 en vuestra fichita de números, ¿vale? Para poder hacer el ejercicio. Si alguien no tiene la tabla de números, lo tendrá que hacer con la cabeza. Se pone el 39 en la cabeza y cuenta 3 con los dedos. 39, 40, 41 y 42. ¿Vale? Si a alguien le cuesta, que se ponga la tabla de los números delante. Para hacer las otras conchitas, ahora tenemos que ir hacia atrás. Hem de contar cap arrere. Menys 2. Hem de restar 2. I comença en el 55. Vaig a posarme en el 55. Ahí estic. 55. Y ahora tengo que ir quitando 2. Si quito, no voy a contar para adelante. Tengo que contar para atrás porque cada vez hay menos. Si quito, hay menos. Entonces tengo que ir para atrás. Cuento 55 menys 2. 1 y 2. Al 53. Le quito 2. 1 y 2. 51. Le quito 2. 1 y aquí ya no hay ninguna. Así que me tengo que ir aquí arriba. Al 51 le quito 2, son 50 y 49. Le quito 2. 1 y 2. Al 47 le quito 2 y 1 y 2. ¿Vale? Y así, vosotros solitos seguís hasta la última conchita. ¿Vale? Venga. Ahora vamos a repasar los números. Cuando tengo unidades son los números más pequeños. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Aquí solo tenemos unidades, son los números más pequeños que conocemos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 7, el 8, el 9 y el 10. Pero el 10 ya no tiene un número. El 10 son dos números, ¿verdad? 1 y 2.
El 10 son dos números, por tanto, se hace un paquete, cojo estos 10, los junto y hago un paquete, ¿vale? Que es diu desena. La desena, la D, ¿vale? Es de color rojo y tiene dentro, ¿cuántos palillos? 10 palillos, ¿vale? Voy a quitar esto, tiene 10 palillos. Entonces, si aquí tengo 10, vamos a quitar aquí uno. Si aquí tengo 10 y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10, lo cojo este, 10 y 9, ¿cuántos son 10 y 9? Pues tengo una decena y 9 unidades. Es el número 19, ¿vale? Si yo ahora cojo y quito una unidad aquí, ¿ahora cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, en vez de un 9, tengo un 8. La decena tengo la misma, ¿vale? Tengo una decena que vale 10 y aquí tengo 8. 10 y 8, ya me lo dice, me lo chiva, 18. El 18, una desena, una D y 8 8 unitats, ¿sí? Y así, mira, lo vamos a ver. Una desena, una D, son 10 palillos que se juntan y se convierten en una desena, ¿de acuerdo? Si yo tengo una D, una desena y una unitat, una de estes y una de estes, ¿qué número es? El 11, 10 i 1, 11. Si tinc una desena i dos unitats, 10 i 2, què número és? El 12. Una desena i 3 unitats, el 13. Una desena y 4 unitats, tengo el 14. Esto hay que repasarlo mucho, chicos, porque en el examen de principio de curso para ver el nivel de mates están muy pececillos todavía con las decenas y las unidades, así que tenemos que repasar mucho, ¿vale? Una decena, que es el paquetito, y 1, 2, 3, 4 y 5 unitats. Número 15. 15. Una desena i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unitats. 16, el 16, una desena i 7 unitats. El 17, 17, una desena i 8 unitats. El 18, 18, 1 i 9. El 19, 19. Y mirad qué pasa ahora. Una desena, si yo pongo una, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades porque me lo pone aquí, ¿veis? Una D quiere decir una de estas y 10 U. 10 U. Aquí hay este número de palillos. 1, 1, 0. ¿A qué no? No, porque estos, ¿qué pasa? Como son 10, se juntan haciendo una desena, ¿vale? Entonces yo ya no tengo una desena y 10 palillos, tengo dos desenes, que la he hecho, una aquí y otra aquí. Y entonces 2 decenas y 0 unidades, porque aquí no hay ninguna, no se ha quedado ninguna suelta, tengo el 0 porque no hay ninguna, 2 decenas y 0 unidades es el número 20, el 20, ¿vale? Vamos al ejercicio de la ficha, Tenéis 3 decenas dibujaditas y 3 palillos. Pues yo pongo 3 desenes, ¿vale? 3 de color roig y 3 de color blau. El 3 y el 3 son 33. Aquí hay 10, 20 y 30 y 3, 33, ¿vale? Ahora nos lo pone así, 2U y 3D. Atención, vamos a fijarnos bien cuáles son las U y cuáles son las D. Les unitats son estas, las que valen 1 y tenemos 2, 2U, 2U.
y 3 decenas. 3 decenas. 1, 2 y 3. Aquí nos ha puesto una trampa y nos lo ha puesto al revés. Nos han puesto primero las unidades y luego las decenas. Tenemos que ser listos y no caer. 3 decenas, 1, 2 y 3 son 10, 20 y 30. Y 2 unidades, aquí tenemos 32 palillos, ¿vale? Venga, siguiente, la suma 50 más 3. Este no haría falta poner los palillos. 50 más 3 es de la familia del 50. Pongo 50 más 3 es el 53. Si lo pongo con palillos, tendría ¿quantes desenes? 10, 20, 30, 40 y 50. Los paquetitos de 10 y 1, 2 y 3 unitats. ¿Sí? Venga. I la última suma, tengo una unitat i 30 en desenes. 10, 20 i 30. 1 més 30 són 3 desenes, que estan aquí, 1, 2 i 3, y una unitat. 31. ¿Vale, chicos? Venga, ahora vamos a ver en el ejercicio 3 que diu el signe mayor, menor o igual. Estos son como si fueran bocas de cocodrilo, ¿vale? Que se comen siempre al número más grande. Mirad este vídeo que es cortito y nos lo explica. Aprendamos para qué sirven estos símbolos. Mayor que, menor que, igual. Ten cuidado con el cocodrilo cuando tiene la boca abierta. Siempre se quiere comer el número más grande. Si los números son iguales, el cocodrilo tiene la boca cerrada y no se come a nadie. Tenemos el 10 y el 8. Como el más grande es el 10, diremos 10 es mayor que 8. El cocodrilo se come al 10. Mirad cómo se come el cocodrilo al 10. Porque es más grande. Tenemos el 4 y el 9. Como el más grande es el 9, diremos 4 es menor que 9. El cocodrilo se come al 9. ¡Ñam! Tenemos dos números iguales. Diremos 5 es igual a 5. El cocodrilo no se come a ninguno. Son iguales, ¿vale? Entonces no se come a nadie. Y vamos a ver el ejercicio que tenemos. Tenemos 54 aquí y 28. ¿Quién es más grande? El 54, ¿verdad? Es más grande que el 28 porque tiene 5 decenas y este solo tiene 2. Así que el cocodrilo se va a comer al 54. El 36 y el 36. ¿Quién es más grande? Son iguales, ¿verdad? Pues entonces, igual. El cocodrilo no se come a nadie. El 47 y el 52. ¿Quién es más grande? El 52 porque tiene 5 decenas. Ahora el cocodrilo se come a este, ¿vale? Siempre la boca del cocodrilo se va a comer al grande. El 13 o el 31, fijaros bien, el 13 solo tiene un paquete de 10, una decena, y el 31 tiene 3 paquetes de 10. Por tanto, el 31 es más grande y el cocodrilo se lo come. ¿44 o 40? El 44 es más grande. Y 25 y 25 son iguales. El cocodrilo no se come a nadie. Vamos a hacer el ejercicio 4. Venga, el ejercicio 4 nos dice que amb les xifres 2 i 4 hem de fer el número més gran, ¿vale? El mayor número y el més chicotet, ¿vale? ¿Cómo los ordenamos para que sea el número más grande? ¿Cuál podríais delante, el 4 o el 2? El 4, ¿verdad? Tendríamos el 42, es más grande que si ponemos el 2 delante, que tendríamos un 24, porque si lo ponemos con palillos, fijaros, 4 decenas, 1, 2, 3 i 4, així tenim 40, 10, 20, 30, 40 i 2, 1 i 2. I este és al revés, tinc 2 desenes, 1 i 2 desenes, 10, 20, i només 4 palillos, 4 unitats, 1, 2, 3
i 4. On n'hi ha més palillos? Ah, sí, aquí hay más palillos, ¿verdad? 42, es mayor. Este era fácil. Venga, chicos, pues vamos a la parte de detrás, que solo nos queda hacer las restas, ¿vale? Tenéis los cuadraditos para colocarlas. Yo he puesto aquí la tabla del 100 para que sea más fácil. Cuando dibujamos los números hay que ser muy cuidadoso, ¿vale? Muy cuidadoso, Eric, hay que ir despacito para colocar las unidades bajo de las unidades. El 4 yo no lo puedo poner aquí, ni lo puedo poner aquí, lo tengo que poner bajo, ¿vale? Del 6. Y ahora ya hago la rayita y pongo el menos. A 26 le tengo que quitar 4. Me pongo en el 26, es este, y le quito 4. 1, 2, 3 y 4. ¿A cuál he llegado? Al 22. Si yo al 6 le quito 4, tengo un 2. Y si al 2 le quito 0, tengo un 2. ¿Vale? 26 menos 4 son 22. 39 menos 5. Lo puedo hacer así, poniéndome en el 39. Aquí estoy en el 39 y quito 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿A cuál he llegado? Al 34. O puedo hacerlo así. Al 9 le quito 5. Me pongo 9 en los dedos y quito 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos dedos me quedan? 4. Y si pongo 3 dedos y le quito 0, no le quito ninguno, me quedan 3. El 34, que era el que había llegado, ¿vale? Las demás restas las hacéis vosotros solitos para no alargarlo, ¿vale? Y ya las corregiremos. Cuando acabéis esta ficha de mates, os ponéis la canción de música y a bailar y a cantar, que sé que esta canción es la que más os ha gustado de segundo, ¿a que sí? Todos los días me la piden por lo menos 3 o 4 veces. Bailar mucho y aprenderla de memoria. Venga. Nueve globos giran bajo el sol y en el tercero, según subes, vivo yo. 9 nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ton, 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 Plutón, ton, 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 Plutón, ton, ton, ton. Venus tiene alma de mujer, Saturno tiene anillos 1, 2 y 3. Mercurio vive muy cerca del Sol, Neptuno juega al baloncesto con Plutón. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ton, 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 Plutón, ton, 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 Plutón, ton, ton, ton. Urano es el rey del gas butano, en cambio Marte brilla mucho por su arte. Júpiter enorme es un gandul y nuestra Tierra es el planeta más azul. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ton, 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 ton. Genial, chicos, chicas, pues lo habéis hecho genial, ¿vale? Mañana, desde casa, un poquito más. Adiós.